¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de esta plataforma televisiva. Gracias por permitirnos esta hora de contenido, de conversaciones, de reflexiones que hemos tenido en los últimos 5 años de producción de Así las Cosas. Ha sido una preocupación para todo el país y el mundo el inicio de las clases, el inicio nuevamente de las jornadas, de cómo se estarían abordando los contenidos, cuáles contenidos, a través de qué canales se ha propuesto, la radio, la televisión, la internet, también el involucramiento directo de padres y madres, el reforzamiento de los recursos tecnológicos y de las capacidades de los docentes, maestros, maestras. Hay mucho que preguntar, tenemos muchas inquietudes en torno a este sistema educativo que es débil, que por supuesto cada año cuando se ha medido referente a otros países, inclusive comparándonos con naciones cercanas a nosotros de similares renta básica de Latinoamérica, del Caribe, pues República Dominicana queda un poquito rezagado, con muchas oportunidades de mejora, ciertamente. Sin embargo, la covidianidad, esta pandemia mundial nos impone el esforzarnos aún más, tener más recursos para emplearlos a que ningún niño o niña se quede fuera del sistema educativo, de que no haya una mayor exclusión social, de que no haya una desigualdad mayor en el futuro y de que este año ciertamente cuente, que no se quede como algo negativo simplemente, sino que esos contenidos puedan tener cierto nivel de calidad y que el aprendizaje no se detenga. Algunas voces dicen no esperar mucho, otras dicen que se está haciendo lo necesario y hasta lo imposible para que el año escolar sea de calidad, no se detenga y todos y todas tengan los mejores resultados. Y hablo desde los maestros y maestras hasta los niños y niñas, adolescentes, y si nos vamos al sistema superior, pues también con una deserción que va más allá del 30% a nivel universitario, tal cual nos estaban comentando en la entrevista. Yo creo que hay bastante en qué ocuparnos, para no decir preocuparnos. Así las cosas, en el día de hoy vamos a recibir a Yasmín Estrella, quien es educadora con más de 34 años de experiencia en el ámbito educativo. Ella nos plantea la perspectiva de la escuela privada, el sector privado, cómo es ese engranaje, cómo han ido incluyendo los contenidos desde la educación bilingüe, un colegio de Distrito Nacional de personas con recursos económicos disponibles para destinar a la compra de tabletas, computadores y demás. Esta es una realidad, la cual sí abordamos en la entrevista en el día de hoy, por eso la escuchamos. Está la voz del profesor Juan Valdés, quien es especialista en educación e investigación educativa, con más de 30 años de experiencia, que muestra otras realidades, situaciones estadísticas, datos importantes de conocer y reconocer al momento de tener una visión un poco más amplia sobre el sistema educativo y retos en nuestro país. De igual forma, conversamos con María Teresa Cabrera, quien es expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Ella es integrante de la coalición Educación Digna, Marcha Verde y, como sabemos, los principales movimientos sociales del país en las últimas décadas. También con ella planteamos esas estrategias e informaciones que a través del Ministerio de Educación se han conocido. No pudimos tener su participación para esta emisión. Ya en adelante ojalá podamos concretar una entrevista. De forma que les solicito la próxima hora de su atención para escuchar diferentes perspectivas. No importa que usted tenga hijos e hijas o no, sobrinos, estamos hablando desde un abordaje de derecho fundamental. Ojalá este año ningún niño o niña se quede fuera del sistema, se quede sin recibir los contenidos, escasos o no, pobres o no, de calidad o no, los contenidos que tenga disponible el sistema para ellos y ellas. Ojalá todos, entre todos y todas, podamos hacer más para que nos veamos más fortalecidos en este sentido. Después de la publicidad empezamos estas conversaciones.
Conversemos con Yasmín Estrella, quien es educadora con más de 34 años de experiencia en el ámbito educativo, ha dirigido colegios desde 1998 y en su formación profesional nos brinda la oportunidad de abordar diferentes aspectos. Es amiga, qué bueno tenerla con nosotros en este espacio hablando de educación, de las necesidades y de las diferentes realidades, porque si hablamos del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, por supuesto que la realidad es muy distinta al resto del país. Sin embargo, con ella podemos tratar desde el cierre de los colegios, todos estos años, las demandas de los padres y madres, el comportamiento de los niños y niñas, y bueno, conocer un poco de estos aspectos a profundidad. Yasmín, gracias por otorgarme este tiempo para conversar en Así las Cosas. ¿Cómo te sientes? Ay, muy bien, gracias Tatiana por invitarme. Es un honor para mí estar en este espacio contigo y poder compartir un poco de lo que es la educación en nuestro país. Claro, hablar de las quizás más recientes décadas pasadas en términos tecnológicos, por supuesto que ha implicado el avance, el desarrollo, el empleo de recursos económicos de parte de las familias, pero nunca imaginábamos que sería la realidad en el 2020. Cuéntanos de cómo fue el cierre de los colegios ante la llegada de la pandemia, mundialmente hablando, y cómo ha sido el regreso a clases, al menos para las familias que tú conoces, de los colegios que has dirigido y en este en específico en el presente año. Bueno, ¿qué te digo? El cierre fue un poco sorpresivo para nosotros porque salimos un fin de semana para las elecciones municipales y todo parecía indicar que el lunes o el martes íbamos a estar de regreso en la escuela. Y, oh, sorpresa, de repente nos regresamos, lo cual fue muy abrupto. Gracias a Dios, yo trabajo en una institución que respondió rápidamente al reto y te puedo decir que la semana cerramos creo que 17 y la próxima semana arrancamos de manera virtual. Sí fue un proceso eh, un poco, no te diría traumático, pero sí nos tomó tiempo el poder ir buscando la medida perfecta para que los chicos pudieran recibir instrucción y el apoyo indispensable que en ese momento requerimos de los padres, porque obviamente de la manera que terminamos el año pasado no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo actualmente. En aquel entonces, padres e hijos estaban en casa y el rol de los papás fue vital como copartícipes en el proceso en que vivimos al final de la pandemia. Todos los colegios nos lanzamos con diferentes formas de llevar la instrucción a cabo. Aquellos que teníamos las plataformas tecnológicas pudimos lanzar el nuevo modo de enseñanza con mucha facilidad. Otros que no estaban tan preparados, como sé de escuelas públicas, los maestros se reinventaron y pudieron tratar de continuar la programación por mensaje de WhatsApp, por todos los medios de teléfono y que tenían a disposición en ese momento para poder llevar el año escolar a término. Claro, el involucramiento de los padres y las madres, Yasmin, yo creo que es importante hablar sobre ello. Al principio estábamos todos confinados en los hogares, en la fase 1, la 2, el quédate en casa. Ya a medida en que hemos ido progresando, nos hemos ido reintegrando a nuestros espacios físicos de trabajo. ¿Cómo fue ese reto? ¿Ya tenían herramientas para acompañar a estos niños y niñas y adolescentes, que no es nada fácil? Imagino, no soy madre, pero lo veo con mis sobrinos. Cuéntame de ese proceso y el involucramiento de los docentes y los padres y madres. Bueno, mira, la preparación de lo que estamos haciendo ahora, como bien dices tú, tratando de instruir de forma remota, de una manera que no requiera tanto el apoyo de los padres, porque muchos padres ya no están en casa. Ha sido uno de los grandes retos, sobre todo con los chicos de nivel inicial y hasta, yo te pudiera decir, segundo, tercero de primaria, que son los más dependientes.
El prepararnos para esto requirió de mucha capacitación de parte de los maestros, de hacer una revisión curricular para priorizar las destrezas y los estándares que no son negociables, que no se cubran. Requirió de uso de plataformas que le dieran independencia al niño. Por decirte, Zoom. Cuando nosotros nos lanzamos, nosotros somos un Google School y nosotros usábamos Meet como herramienta de comunicación. Para este año escolar adoptamos el Zoom porque nos permite que las maestras puedan llamar a los niños como si fuera una llamada de teléfono, una videollamada, y que los niños puedan tocar el botón del teléfono que esté en verde y responder a la llamada uniéndose a la clase. Tuvimos que hacer un rediseño a nivel de horario, de manera tal que vayamos incorporando la longitud del día y viendo qué funciona para los chicos, si tantas horas al día es suficiente de acuerdo a las diferentes edades. El dinamismo de la clase, que no tengamos el niño sentado corrido, sino que se paren, que vayan, que canten, que tengan breaks. Y todo esto que lo puede hacer de manera independiente o con la menor cantidad de involucramiento de los padres. En el caso nuestro, como colegio, nosotros incluso entrenamos a las nanas de aquellos padres que iban a dejar a sus niños con las niñeras. Nosotros hicimos un entrenamiento virtual y presencial en la escuela para ese personal que va a acompañar a los niños y les dimos la pauta de cómo iba a ser ese acompañamiento. Actualmente tenemos 2 semanas y media de que empezamos la virtualidad y los chicos han respondido de manera adecuada. Claro, ha habido un acompañamiento de nuestras psicólogas dándole pauta a los niños, a los padres, dándole apoyo a los maestros, porque estar instruyendo virtualmente es agotador también para el maestro y no solo para el niño. Entonces, teniendo esa receptividad de acompañar a los padres, hemos tenido padres en crisis, hemos tenido niños en crisis y hemos estado ahí en apoyo y en escucha para nuestra comunidad y acompañarlos en este proceso. Esperamos salir airosos de todo esto. En cuanto a los recursos tecnológicos, sí tuvieron todos, o al menos la mayoría, esos recursos para el reingreso a las clases, Yasmín. Bueno, nosotros tuvimos que hacer una inversión importante en recursos tecnológicos, aunque nosotros llevamos un proceso desde el 2013 de digitalizar los recursos en el colegio. Por ejemplo, nosotros empezamos en el 2013, migramos a la plataforma de Google App for Educators para educadores. Tenemos un inventario bastante amplio de recursos tecnológicos, pero tuvimos que incorporar otros, como por ejemplo una aplicación que se llama CISO, que es un portafolio digital de muy fácil uso y que nos permite documentar el aprendizaje de los niños más pequeños. Esa plataforma la estamos usando como hasta 5º grado actualmente. Como te dije, incorporamos Zoom en el colegio completo, compramos más libros digitales con accesos y plataformas digitales para a enriquecer más la instrucción, además de todo lo que ya originalmente teníamos. Ok, y en el caso de las evaluaciones, Yasmín, ¿cómo se dio seguimiento a los exámenes, a la parte de oratoria, de las explicaciones, de la profundización, trabajos en equipo? Eso que también es importante para el desarrollo integral, la colaboración, la disciplina. Cuéntanos de esa experiencia desde ahora, ¿no? Desde este nuevo reingreso, porque ya luego fue prueba y error. Ahora ya hay que salir con lo que se tiene. Mira, nosotros hicimos una inversión en capacitar maestros en lo que es evaluar en ambientes virtuales. Y nuestros maestros que se capacitaron le multiplicaron a los demás, porque obviamente, como tú dices, hay una diferencia en cuanto a cómo evaluar y qué evaluar en este tipo de ambientes. Tú tienes que apelar mucho a la integridad del niño y a que el niño entienda que tú estás evaluándolo para mejorar su aprendizaje, no con el propósito de
quemarlo, como dicen los muchachos. Reprobarlo. Exacto. Cuando tú evalúas el aprendizaje, tú tienes que valerte todo lo que tú puedas hacer a través de la pantalla. Por ejemplo, Zoom nos permite hacer breakout rooms, donde tú mandas a los estudiantes en grupos pequeños y el maestro va de curso en curso a hacer un trabajo colaborativo. Durante todo ese proceso tú estás evaluando la participación, tú estás evaluando el proceso, estás evaluando el producto. Por ejemplo, con los más chiquitos, en ocasión a través del CISO, se puede grabar lo que están haciendo. Ahí sí a veces necesitamos el apoyo de los padres. En el caso nuestro, con los chiquitos, nos vimos también en la necesidad de que nuestras maestras de los niños de 3, 4 y 5 años fueran a las casas con autorización de los padres a pasar una evaluación diagnóstica para ver dónde está el niño y poder acompañarlo de ahí en adelante para que pueda continuar su proceso de desarrollo. Nosotros aplicamos una prueba que se llama MAP, que es Measures of Academic Progress, y esa prueba se hace de manera virtual, donde tú por un enlace el niño accesa a la plataforma y se miden sus conocimientos y destrezas. Como es una prueba estandarizada, obviamente tú no estudias, tú simple y llanamente vas a reflejar lo que has aprendido. Con los más pequeños están lo que se llaman los running records, que las maestras buscarán los espacios en que el niño le lea y ella va haciendo anotaciones de errores que comete, sustituciones, etcétera, para ver los niveles de lectura de los niños. También tenemos una plataforma que se llama iExcel Grammar y iExcel Math, que el niño trabaja solo en la plataforma y la plataforma es adaptativa, entonces te va subiendo el grado de dificultad de acuerdo a la destreza que tú vas mostrando y del dominio que muestras. Y esas son también herramientas que utilizamos para medir el aprendizaje. Claro, claro. Tú sabes que, Yasmín, es importante hablar en términos generales. Ojalá República Dominicana haga una inversión efectiva en la educación para que sea un derecho garantizado para todos y todas las niñas de nuestro país, adolescentes y también educación superior. En lo que eso llega, ¿qué esperas en torno al área en la que tú te desenvuelves, a los padres y madres, a los maestros, tú como directora, y también de esa generación presente que ha tenido que formarse en la virtualidad con diferentes niveles de estrés, de desafíos y retos, tanto familiares como personales? Ya a modo de conclusión, ¿qué esperar en el resto de este 2020? ¿Qué te digo? Yo entiendo que esta pandemia y esta virtualidad ha acelerado las cosas. Ya como te decía, nosotros habíamos iniciado un proceso de implementar recursos tecnológicos, de que cada niño tuviera su propio dispositivo, y esto lo hacíamos a partir de cuarto grado de primaria. Ahora tenemos a todos los chicos utilizando el dispositivo, maestros que quizás estaban un poco reticentes a abrazar la digitalización, se han visto obligados a capacitarse y a utilizar toda la gama de recursos que hay ahí afuera, que es mucha. Yo creo que a partir de esta pandemia, la educación va a cambiar radicalmente. Nos vamos a enfocar más en continuar enseñando competencias y destrezas, y vamos a trabajar más en colaboración, porque creo que tanto padres como maestros hemos aprendido a valorarnos mutuamente y a entender que debemos caminar de la mano. Y que cuando estamos juntos, colegio y escuela, logramos muchísimo más que cuando trabajamos separados. Creo que esto va a ser de mucho aprendizaje también para los niños, porque los chicos han tenido que empoderarse y desarrollar la autogestión. Entonces, en todos los niveles, los niños han desarrollado más independencia y han aprendido a valorar más lo que es la escuela. Claro, a mí me gustaría que tú sirvieras de canal de información y de asesoría, porque no solo como educadora, también como certificada practitioner de PNL,
de la Asociación Internacional de Programación Neurolingüística, maestría en educación, licenciatura en preescolar, certificación en coaching personal. Yasmín Estrella es, como su nombre y su apellido le hacen honor, una verdadera estrella de la educación. Muchísimas gracias, mujer, por tu conocimiento, tu experiencia y estos minutos otorgados a la entrevista conversación en Así las Cosas. Gracias Éxitos. a ti por invitarme, un placer y éxitos. Vamos a conversar en esta nueva oportunidad con el profesor Juan Valdés, quien es director ejecutivo de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, Dominican Republic TESOL. También es acreditado en centros educativos internacionales, especialista en educación e investigación educativa, con más de 30 años de experiencia en liderazgo educativo. Y de él podemos decir muchísimas otras cosas en cuanto a su profesión y a su formación profesional y a la experiencia. Vamos a aprovechar estos minutos para que sea él quien nos cuente este momento en el que nos encontramos, cuáles son los mayores retos, qué ha pasado con la reapertura de los colegios, cuáles son esas necesidades, más allá de lo físico, del espacio, de eso que supone no solo la virtualidad, la enseñanza y preparación anterior a la llegada de toda esta pandemia a nivel internacional. Bienvenido nuevamente, profesor Juan Valdés. Gracias por acceder a estos minutos y conversar con nosotros en Así las Cosas. Muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Hay muchos comentarios todavía. Escucha a los padres y madres quejándose de que no tienen la infraestructura para acomodar, ¿no?, a los muchachos para recibir las clases. Ya empezaron muchos. Cuéntenos. Vamos a la sábana. Bueno, en realidad, como está pautado, es para iniciar el año escolar a partir del 18, viernes 18, que ya es precisamente lo que justamente inicia con la formación docente, y ese periodo de formación docente ha de durar hasta el inicio del año escolar con contenidos nuevos, que será a partir del 2 de noviembre. Lo que los centros educativos estamos pautados a hacer en el mes de octubre es precisamente un programa de inducción y de recuperación de contenidos y de competencias del año escolar que concluyó inesperadamente el año escolar pasado en particular. Los centros educativos precisamente tenemos que aprovechar ese periodo de octubre para hacer la inducción, porque los niños y niñas que van a la escuela realmente no están acostumbrados a un modelo de educación a distancia. Este es un periodo muy importante que debe aprovecharse para trabajar precisamente con el estilo y preferencia de aprendizaje de los estudiantes y con los modelos de instrucción que se van a implementar en los diferentes centros educativos del país. Lo que tenemos que tener claro es que la educación a distancia es un hecho. Lamentablemente hay que ser muy objetivos desde el punto de vista científico. No todos los centros educativos de la República Dominicana están preparados para implementar efectivamente un sistema de educación a distancia. Porque estamos hablando desde las escuelas y los colegios. En el distrito, los colegios y las escuelas. Toda la geografía nacional, sí. Así es, porque en realidad, cuando vemos en general, aquí tenemos colegios que son bilingües, internacionales, clase A, pero eso es un mínimo número de centros educativos. El centro educativo privado promedio de la República Dominicana no es un centro educativo pudiente. Claro. Y lo que implica la adecuación en términos de infraestructura tecnológica para poder implementar un centro a distancia de educación es mucho dinero que ni siquiera a veces lo cubre lo que paga un padre por una mensualidad. O sea, el incurrir en un centro, en implementar un sistema de educación a distancia, tiene muchísimos gastos que van más allá de lo que la colegiatura normal de un centro educativo puede cubrir. Eso es por el lado... Los porcentuales, profesor, para que la gente tenga una idea de en qué momento vive República Dominicana esos números, o sea, el 2%, 5, 10, 15 de los colegios, al menos si nos circunscribimos a el Distrito Nacional y Santo Domingo. Bueno, en general los colegios aquí privados, clase A, no son más del 5% de la matrícula estudiantil del país. Ahora, los colegios que podríamos quizás categorizar en el nivel B, que son colegios de clase media, media-baja, son la gran mayoría de los colegios privados de la República Dominicana, si vamos a irnos por ese lado. Y a lo que yo me refiero es a poder hacerlo con calidad. Yo, como especialista en el área, no creo que un sistema que se base en WhatsApp, por ejemplo, tenga ningún nivel de efectividad.
que fue lo que hizo mucha gente durante la primera parte de este intento de educación a distancia que fue desde marzo en adelante. Tenemos que entender que los procesos cognitivos que llevan al aprendizaje no se dan de esa manera. Una cosa es proveer una oferta educativa y otra es que ésta sea efectiva. Y lo que todos parecen a veces olvidar es el fin de la educación, que es el aprendizaje. Y los aprendizajes significativos no se dan si no están las condiciones efectivas de aprendizaje en sí. Entonces, el tema de los centros educativos que están tratando de adecuarse a la educación a distancia es bien complejo porque por el otro lado está la familia. Gran parte de las familias de este país tienen más de un niño en la escuela y para las familias implica la adquisición de equipos y no solo eso. Mira, en una casa donde hay 2 estudiantes que han de tomar clases, por ejemplo, por audio y video, una conexión normal de Wi-Fi le trae problema porque tú tienes ya, como está establecido hasta el día de hoy, lo que se ha planificado es que hayan 4 sesiones diarias de media hora, básicamente de instrucción, como es organizado el horario, pero es a la misma hora en general. Entonces, tener varias personas conectadas a audio y video durante un mismo periodo de tiempo, en una conexión común de casa, tiene sus dificultades. Y el tema más importante es la calidad. Para uno poder tener un sistema efectivo de enseñanza a distancia, primeramente tiene que tener metas muy claras. Y al día de hoy no están claras. O sea, por lo menos a este momento, no se ha hecho público exactamente cuáles son las competencias, los contenidos y los indicadores que finalmente se van a trabajar en el próximo año escolar. Una vez tengamos eso, los especialistas vamos a determinar cuál sería quizás en términos de calidad del aprendizaje el modelo más efectivo. El otro tema está en los conocimientos previos de los estudiantes. Por eso está el tema del periodo de inducción. Los estudiantes tienen que recuperar, refrescar conocimientos y prepararse para el contenido del nuevo año escolar, que sería el 2 de noviembre. Pero también eso implica una adecuación psicológica, actitudinal, porque todos los niños están acostumbrados a ir a un lugar a estudiar, que es la escuela, y hacerlo desde la casa tiene una multiplicidad de complejidades, desde el orden hasta la condición, hasta la conectividad, hasta la parte actitudinal y aptitudinal. Yo realmente no tendría en términos de aprendizajes las mismas expectativas que tendríamos de un año escolar normal. Creo que lo primero que hay que establecer en este país es que el próximo año escolar no va a ser un año escolar de mucha producción en términos de calidad. Quizás la meta sería más en términos de cobertura y eso es manejable. Creo que hay que tener metas muy realistas. Bueno, esto de la realidad también me lleva un poco al pesimismo, si se quiere, ver desde esa óptica, porque si antes teníamos tantas deficiencias para trazar una media de conocimiento cuando rendíamos o medíamos el rendimiento escolar, ahora con todas estas dificultades, pues aún más. En ese sentido, ¿se pudiera tomar el modelo que otros países intentaron de los espacios físicos abiertos, del distanciamiento entre los pupitres, entre los participantes? O sea, ya estamos tarde para ello y lo digo, Juan, a medida en que vamos probando y vamos errando, quizás tomar los ejemplos que han dado resultado en otras latitudes. Sí, pero aquí hay un problema cultural, Tatiana. En esas latitudes tú no ves a una población en la calle sin máscara, no ves a una población de noche violando el toque de queda, y no ves realmente las aglomeraciones que se dan en este país. Hay que tener claro que una parte importante de los sistemas educativos, y la más importante, es el contexto. Y el contexto cultural dominicano te dice ya de antemano que intentar hacerlo de manera presencial en este momento no es viable. El Ministerio de Salud también lo ha determinado así. Yo no me iría por ahí conociendo la realidad y la constitución social dominicana, esa composición social de este país y cómo se maneja realmente la mayoría de las personas a nivel de congregarse, de no respetar las normas. Aquí hay una cultura, desgraciadamente, de desafío a las normas, de egocentrismo, de que cada cual solo quiere resolver su problema sin importar lo que están alrededor. Y eso tiene un efecto que va desde la familia, al estudiante, a toda la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se está evaluando entonces esa calidad del aprendizaje? Porque lo que tenemos es bastante sombrío, Juan. Bueno, primero te reitero, lo que hay que tener primero son las metas claras, que al día de hoy no están. Para establecer metas, tú tienes que tener claramente cuáles son los contenidos, las competencias y los indicadores que se van a trabajar en educación.
Una vez tienes esas metas claras, es que tú puedes establecer sistemas de control de calidad en educación. Nosotros entendemos que la multiplicidad de medios que se puede utilizar puede contribuir. Sin embargo, si no hay sistemas de seguimiento, acompañamiento pedagógico, control de calidad, monitoreo, evaluación continua y formación docente continua, la calidad no se va a dar en gran escala. Y en el sector privado en particular, fíjate que esto va a depender de los mismos centros, porque el sistema no tiene controles a distancia para poder garantizar supervisión adecuada del sector educativo privado. Y los mismos centros privados están innovando. Yo te reitero, mi punto es el siguiente. En este año no podemos tener muchas expectativas de altos niveles de calidad, porque es, como tú dices, es un ensayo. Lo que sí podemos tratar de tener es cierto nivel de controles, que es lo que no hay. Los retos en términos de infraestructura son enormes. Tú estás hablando de que tú tienes más de 2 millones de estudiantes que deben tener algún tipo de conectividad, sea radio, televisión o internet. Tú tienes que tener más de 100,000 docentes que deben ser capaces de trabajar a distancia. Y así de repente no hay un sistema de control, supervisión y monitoreo de esto. Quizás los sistemas de manejo del aprendizaje lo hagan automáticamente, pero muy poca gente en proporción a los 2.3 millones de estudiantes que hay en esto va a poder hacerlo, por no tomar en cuenta el nivel inicial, porque el nivel inicial es un nivel donde no hay lectoescritura, donde lamentablemente en gran parte de quiero decir, no hay lectoescritura, depende mucho, es un modelo de juego-trabajo, senestésico de interacción, y eso es bastante difícil de manejar a distancia. Yo insisto en que este año debe ser declarado un año escolar excepcional. Aquí no se puede estar hablando ahora de cómo vamos a medir indicadores en comparación con años anteriores porque no es el mismo contexto. Lo que sí debemos tener claro, que no lo tenemos hasta hoy, es cuáles son los contenidos, competencias, indicadores, las expectativas y los sistemas de control y de apoyo al aprendizaje que requiere un modelo de educación a distancia. Ya por último, me gustaría que usted se dirija con esa sinceridad y claridad, magistralmente como lo hace, a ese público que no está en el Estado, que no depende de ellos para las políticas públicas. Sin embargo, desde los espacios de trabajo, desde los hogares, tendrán que emplearse un poquito más a fondo de lo que lo vienen haciendo durante esta pandemia. Mira, la apuesta a las familias. Yo soy director de un colegio bilingüe internacional y se lo he dicho a los padres. Hay un tema que es el de la autodidaxia, del autoaprendizaje. Ha habido una práctica fallida en toda Latinoamérica y es subestimar al niño, subestimar a la niña. Si usted en su casa crea un espacio medianamente adecuado, cómodo, con el menor ruido posible, y sus hijos tienen acceso, dígase, a un computador, a una tableta, para poder recibir la clase, hay que apostar al autoaprendizaje. Los padres no deben sobrecargarse pensando que su hijo no está aprendiendo, porque también le meten una presión a los niños innecesaria, porque reitero, padres y madres del país, este próximo año escolar va a ser un año escolar de transición, en el cual su hijo y su hija va a aprender un modelo nuevo de educación y va a necesitar de usted más apoyo emocional y psicológico que intelectual. Usted no tiene que ser experta ni experto en matemáticas ni ciencias. El mayor apoyo que los padres y madres deben darle a los niños es emocional y confiar en que ellos, en autoaprendizaje y como un proceso, van a hacer lo mejor posible, porque el sistema educativo no es un año. El sistema educativo está diseñado cíclicamente. Lo que se da este año se repite transversalmente el año que viene de otra forma a nivel de otras asignaturas. Es como está diseñado el sistema y el currículo. Así que padres y madres, garantícenle a sus hijos por lo menos esa tranquilidad. No se le puede generar estrés y ansiedad. Es más el apoyo emocional y psicológico que van a necesitar que el intelectual. Así que enfóquense en crear un ambiente más o menos cómodo, garantícenle la conectividad y transmítale a sus hijos esa confianza, porque ellos están en la edad donde el cerebro humano tiene mayor capacidad. Así que confiemos en ellos. Necesitamos al profesor Juan Valdés en todas las mesas de discusión en el sector
educativo en República Dominicana. Agradezco el tiempo, aparte de lo que dijimos al inicio de esta entrevista, recordemos que es el director del St. Lawrence Bilingual School y coordinador general del Observatorio de Políticas Educativas Públicas del Instituto de Formación Pedagógica y Sindical de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, entre muchas otras responsabilidades que a diario él ejerce con mucha honra. Gracias, profesor Valdés, por este tiempo, éxitos y a enfrentar este gran reto que todos y todas tenemos delante para este reingreso a las clases virtuales. Muchas gracias. Gracias, profesor. Amigos de Así las Cosas, primero debemos como equipo, como proyecto televisivo y yo como directora de Así las Cosas, pedir disculpas a María Teresa Cabrera, porque esta es la segunda vez que tenemos la conversación y no quisimos emitir este programa hablando de educación y de todo el sistema y cuál es la actualidad de República Dominicana sin tener su voz. Anteriormente hemos tenido la oportunidad de conversar con ella en nuestra mesa, en los estudios de Teleradio América. La virtualidad nos impone este tipo de conversaciones, cada quien en su hogar o en un espacio donde tenga la oportunidad de conversar. Y bueno, vamos a tener este encuentro a través de la plataforma Zoom para que ustedes puedan ser partícipes de esta conversación. Como ustedes saben, María Teresa es expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, integrante de la coalición Educación Digna, Marcha Verde, ha estado en todas las luchas sociales, por decir la mayoría de ellas, 36 años en educación preuniversitaria, actualmente profesora de la Escuela de Teoría y Gestión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Podemos decir muchísimas cosas, pero como aliada, amiga, mujer, ser humano, es un honor establecer esta conversación nuevamente con ella. María Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias, un placer estar aquí de nuevo. Vamos a conversar entonces de cuál es la situación de la educación. Vimos ahí algunas emisiones que se publicaron hace unas semanas. Yo creo que hay un descontento generalizado en el sector y sería bueno que tú nos expliques el porqué de los mismos. Bueno, realmente tú sabes que el sistema educativo nuestro, antes de la pandemia, como condición preexistente, teníamos desafíos ya. Por un lado, el tema de la calidad, que es generalizado por los resultados que tenemos en todas las evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, y también el desafío de incluir a una población que está marginada del ejercicio del derecho a la educación. Eso estaba antes de la pandemia. Con la llegada de la pandemia, la amenaza es que esos niveles de desigualdad se profundicen, que la tasa de deserción escolar aumente. Esa es una amenaza que está ahí. Y obviamente también con impacto en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación entonces plantea desafíos que son inmediatos, como por ejemplo el de abordar el inicio del año escolar, y desafíos más mediatos, de mediano tiempo y largo tiempo, que requieren darle solución a los problemas estructurales que tenemos en el sistema educativo dominicano. En este momento, la incertidumbre es generalizada porque estamos enfrentando a una situación que no tiene precedentes. Por el tiempo, esta generación no ha vivido una pandemia de la dimensión de la que estamos viviendo en este momento y todo está como a prueba. Se plantean acciones, pero hay que ver en el terreno la efectividad de esas acciones. Nosotros tenemos una realidad muy diversa, una composición familiar diversa, dentro de la cual hay un porcentaje importante de familias monoparentales que están encabezadas por mujeres que tienen que trabajar y que tenían resuelto el problema del cuidado de los niños y las niñas con la escuela. Pero frente a la realidad de la imposibilidad de la docencia presencial, entonces le plantea otro problema. Si la educación es a distancia, si es virtual,
implica que necesitan los niños y niñas acompañamiento, pero la madre al mismo tiempo tiene que salir a trabajar. Aquí hay un problema muy serio en ese sentido que afecta a un segmento importante de la población dominicana. La incertidumbre generada también por la brecha digital. Si, ¿cuánto tienen acceso a la conectividad? ¿Cuánto tienen dispositivos electrónicos que puedan realmente trabajar a través de forma virtual? Entonces, ese es un tema que está ahí. Por eso se ha planteado la combinación de formatos a nivel de la televisión y la radio, donde el internet no está, y la virtualidad, donde hay posibilidad de conectividad. Entonces, estos obviamente son desafíos muy grandes porque cada uno de esos formatos requiere unos recursos particulares, recursos pedagógicos, un nivel de capacitación del magisterio para trabajar en esos formatos, porque no ha sido formado para trabajar de forma a distancia ni tampoco a través de la virtualidad. En ese sentido, hay una planificación que se ha anunciado, pero que todavía quedan como muchas preguntas a las que la gente no le encuentra respuesta. Eso te quería preguntar. Falta airear más los detalles del plan. Sí, sobre eso te queríamos preguntar, María, porque hemos hablado con diferentes sectores, sobre todo el privado, maestros, maestras. La realidad que se presenta es muy distinta a las provincias, zonas rurales de República Dominicana, donde todas esas situaciones y realidades se evidencian, como bien tú has expuesto. Desde el Ministerio de Educación y las autoridades estatales, al día de hoy, ya que estamos cerrando la edición para este 26 de septiembre, hoy viernes 25, no se sabe a ciencia cierta cuál es el modelo que estarían implementando, al menos en este último trimestre del año 2020. Bueno, lo que se conoce del plan que ha anunciado el Ministerio de Educación es que ha iniciado un proceso de capacitación de los profesores y las profesoras para el uso de la tecnología pedagógico, en el sentido de poder aplicarlo al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también el manejo del formato de radio y televisión. El diseño de materiales, por ejemplo, eso se conoce que las autoridades han anunciado que están diseñando esos recursos para la familia, que hay que entregarle un material, una especie de guía para ese proceso de acompañamiento, el material para los docentes, los recursos impresos para los niños y niñas. Se conoce de esa medida, disposición, haciendo las autoridades, pero los detalles, el contenido, la forma que están adoptando esos recursos, si ha habido un proceso de evaluación para validar esos recursos, un poco para tener un mínimo de certeza de la efectividad que puedan tener. Esos detalles no se conocen, como tampoco la gente sabe quiénes serán los que van a participar de la radio, cuáles por la televisión, cuáles por la virtualidad. Esto es muy importante, saber cuáles son los criterios, si son los grados, si son los territorios, cómo se va a combinar eso. Todas esas cosas generan incertidumbre en la familia. De todas formas, yo creo que es importante, sí, destacar el esfuerzo y la voluntad que se proyecta en el Poder Ejecutivo. El presidente de la República ha dispuesto recursos especiales para asegurar que pueda comenzar el año escolar, para apoyar el inicio del semestre en la Universidad Estatal, y ya ha anunciado también iniciativa para apoyar esos estudiantes de clase media que van a las universidades privadas, donde ha habido una deserción de alrededor de un 35% de jóvenes que estaban estudiando en esas universidades privadas y que han inscrito. Entonces, también en ese sentido, el gobierno ha anunciado
un mecanismo para apoyar a esos jóvenes y que puedan realmente comenzar sus semestres. Yo creo que eso es muy importante en términos de voluntad política. Hace falta entonces el nivel de concreción que las instancias que directamente trabajan el tema de la educación, como el Ministerio de Educación, el MINER, el Ministerio de Educación Superior, puedan tener ese nivel de detalle para tener cierta certidumbre a las familias y a los estudiantes y también a los docentes. Con relación a la situación de los profesores y profesoras, los docentes, María, también hay voces del retiro, de la permanencia, siempre está el componente político partidista y se escuchan diferentes denuncias, inconformidades y expresiones, ¿no?, en las últimas semanas. A ver, ¿qué podemos decirle a la población en torno a estas situaciones? Bueno, yo creo que en relación, por ejemplo, con el impacto de la pandemia y los docentes ha sido bastante fuerte porque han fallecido muchos maestros y maestras y los que han sido afectados es una población importante. Pero también hay que decir en beneficio de los profesores y las profesoras que esta pandemia puso a prueba su nivel de compromiso, su nivel de identidad con los alumnos y alumnas con los que trabajan cada día, que su capacidad de imaginación, de creatividad se puso a prueba en este proceso en donde apelaron a iniciativas impensables para tratar de mantener el contacto y la orientación de sus alumnos y alumnas. Claro, en medio de todo esto se ha agregado un elemento que ha generado mucha preocupación en los sectores que dan seguimiento al tema educativo. Las instituciones y los colectivos que trabajan el tema de la educación, le ha preocupado mucho la decisión que adoptó el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo, en relación con el tema de los concursos. Sí. Para una de las clasificaciones que tiene que ver con lo administrativo docente, directores regionales, directores distritales. Esto ha preocupado mucho porque el tema de la institucionalidad ha sido un factor identificado como un obstáculo para avanzar en términos de la mejora de la calidad de la educación. Y en el pacto educativo se logró un consenso que fue firmado por todos los sectores políticos y sociales, religiosos y demás, en relación con el compromiso de seleccionar el personal para todas las clasificaciones docentes mediante concurso de oposición como una forma de cerrarle espacio a la lógica clientelar y asegurar que el personal que se seleccione para ocupar esas posiciones se haga en base a criterio de la formación, de las capacidades que puedan tener para desarrollar esas funciones. Ese es un elemento que ha colocado, digamos, que un ruido en medio de toda esta situación de incertidumbre, sí, que ha llamado la atención de muchos sectores y que esperamos que pueda ser enmendado por el Consejo Nacional de Educación, porque todas esas instituciones que hacen parte del Consejo Nacional de Educación también son compromisarias del pacto educativo que se firmó el 1 de abril del año 2014. Por último, María, he escuchado a algunos sectores hablar de las pocas expectativas en torno a este año escolar que debería tener la población dominicana, dadas las barreras de comunicación, la falta de recursos tecnológicos, de conectividad, de disposición, de control y revisión de los padres y madres. No sé, tú como experta que has estado todos los años de tu vida inmersa en este sector y has visto ir y venir autoridades, situaciones sociales, pero como decías al principio, nunca antes una pandemia global nos había tocado en República Dominicana o algo similar. Desde tu perspectiva, ¿qué se puede esperar siendo realistas y también optimistas? Porque el pesimismo no nos va a ayudar a avanzar, pero sí dentro de la realidad que nos impone el 2020.
Yo creo que esta realidad que rodea, que caracteriza el momento en que vamos a iniciar un nuevo año escolar, nos indica que no estaremos visualizando ni teniendo la oportunidad de un año escolar normal. Eso no es verdad. Yo por lo menos no creo que sea posible. A mí me parece que los mayores esfuerzos estarán orientados y es hacia donde deberíamos como ponerlo como un asunto de altísima prioridad, evitar la deserción escolar para que no se profundicen los niveles de desigualdad y de exclusión que ya registramos como sociedad. Número 1, me parece a mí. Segundo, que el hábito, la actitud de estudio, de mantener esa labor de aprendizaje, no se pierda. Pero evidentemente que no estaremos ni desarrollando un currículum de forma amplia, tal como está establecido, sino que creo que, como efectivamente han dicho las autoridades, hay la necesidad de priorizar unos contenidos curriculares que den respuesta a las competencias fundamentales que contempla el currículum, pero sabiendo que no será posible desarrollar todo el contenido curricular, que hay que priorizar. Pero a mí me parece que el mayor esfuerzo tiene que estar orientado a garantizar la inclusión, porque la UNESCO, por ejemplo, ya ha establecido que hay la amenaza, el riesgo cierto de que 43 millones de niños y niñas, como por el impacto de la pandemia, queden fuera de la escuela. Yo creo que en los esfuerzos nuestros debemos plantearnos como sociedad que ningún niño o niña que estaba dentro del sistema se quede fuera, para no ampliar esa brecha y que podamos trabajar post pandemia para ampliar los niveles de inclusión. Claro, yo creo que hay mucho que se puede hacer desde la clase trabajadora o como se confunde en nuestro país, clase media, que cada vez es más reducida, si nos vamos en términos políticos y económicos, pero sí, siempre hay algo que se puede hacer. Yo invito, ya con esta despedida, a María Teresa, a que desde sus escenarios y plataformas todos y todas contribuyan, porque hay mucho que hacer. Muchísimas gracias, María Tere, por estar con nosotros en Así las Cosas. Éxitos y por favor utiliza también esta vía televisiva y digital para emitir todos los mensajes necesarios a fin de seguir formando una conciencia ciudadana plural, inclusiva para todos y todas. Muy bien, gracias, un placer. Abrazo para ti. Así llegamos al final de esta entrega para el sábado 26 de septiembre de 2020, agradeciendo a Yasmín Estrella, al profesor Juan Valdés, a María Teresa Cabrera por acompañarnos en esta emisión. Recordarles que todas las conversaciones que hemos sostenido desde el inicio de Así las Cosas en los estudios de Teleradio América, en nuestra mesa de debate, de conversación, de reflexión, están disponibles en Comunicación Integral Dominicana y está en pantalla. De igual forma en las redes sociales, Así las Cosas TV, estamos constantemente compartiendo información de su interés. Y bueno, no sabemos cuándo volveremos al estudio, sabemos que está la disponibilidad para hacer algunas entrevistas, sin embargo, por disponibilidad de nuestros invitados e invitadas, hemos preferido mantenernos por el momento haciendo las entrevistas de manera digital, virtual, de forma que podamos arreglar un poquito las agendas, los horarios y tener una participación plural, como de costumbre hemos hecho desde el inicio en Así las Cosas. Gracias a ustedes por la sintonía, exigirle al Estado Dominicano representado sobre todo por el gobierno del PRM, el presidente Luis Abinader, hacer lo imposible porque nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes
no cesen en el aprendizaje. Sabemos que es un gran reto para República Dominicana y el mundo el inicio de las clases. Ya algunos colegios que han tenido la oportunidad de iniciar, dados los recursos económicos y tecnológicos con los que disponen, pues han estado avanzando. Ya para noviembre se espera que tanto privado como público que no haya podido iniciar lo haga. Estamos en expectativas positivas. Por supuesto que no queremos ser pesimistas para nada. Sin embargo, no reconocer la realidad que se nos impone nacional e internacionalmente sería pues un fracaso. Tenemos que reconocer que esto no será fácil para nadie, para los padres, para los docentes, para los niños, para los estudiantes. Entonces, vamos cada uno de nosotros desde nuestras plataformas aportar en la medida de lo posible y hasta un poquito más para que este año escolar sea de aprovechamiento. Gracias a ustedes, nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer acompañarles.